¿Cuáles son los temas que tendríamos que ver como elementos introductorios para poder entender biofísica? Si bien es cierto que hay temas que pudimos haber dado en el secundario, voy a suponer por un momento que todos esos temas están olvidados. Y de esa manera podemos empezar preguntándonos qué es lo que necesitaríamos aprender o qué sería lo primero que necesitaríamos saber. Bien, uno de los temas que tendríamos que saber tienen que ver con las magnitudes y las unidades. Es decir, ¿qué es una magnitud? Es todo aquello que se pueda medir. Y las unidades es en qué se expresan esas unidades. Es decir, por ejemplo, si yo quiero medir una longitud, lo que se mide es el largo, pero la unidad podría estar expresado en metros, podría llegar a estar expresado en centímetros, podría llegar a estar expresado en milímetros. ¿Sí? Así que vamos a estar trabajando ya con esas unidades. En el trabajo práctico número 1, la consigna de trabajo dice observen los gráficos presentados y luego indicar en cada uno de ellos cuál es el eje de las abscisas, cuál es el eje de las ordenadas, qué se grafica en cada uno. Este eje, que es el eje horizontal o eje X, sería el eje de la variable independiente. Y este eje sería el eje vertical, sería el eje de la variable dependiente. La variable independiente se dibuja sobre la abscisa o eje X, y la variable independiente se grafica sobre las ordenadas. Esto quiere decir que hablar de ordenadas y hablar de eje Y es exactamente lo mismo. Y hablar acerca de abscisas o de eje X también es exactamente lo mismo. Para entender mejor la ordenada al origen o esa expresión de la ordenada al origen, escribo dentro de este programa que se llama GeoGebra, escribo una función 0,5x más 3. Así que acá está la función, simplemente es cuestión de hacer la entrada en este lugar y ya es suficiente. Escribimos el texto como para que nos quede más claro, 0,5x menos 3. Y lo que yo quiero saber es dónde se produce la intersección entre este gráfico, que sería el color verde, y este eje, que sería el eje Y. Ahí automáticamente me está indicando en ese lugar, me está indicando ese valor. Este punto sería el valor de la ordenada al origen, porque el valor de la ordenada al origen es el valor donde la gráfica corta al eje Y. También sería el valor que tendría esa función si yo reemplazara el valor x por 0. Es decir, por ejemplo, en este caso yo voy a poner 0,5 multiplicado por 0 más 3, entonces el resultado de todo el valor de la función me va a dar el valor 3 y yo voy a tener este par ordenado, ¿sí? El punto que estamos viendo en este lugar, este puntito que se encuentra en este lugar, que es la intersección de la función con el eje Y, como me lo cuenta en ese lugar, tiene un par ordenado, donde si yo me corro hasta encontrar el eje X, es decir, si yo me voy a correr desde este punto hasta donde está el eje X, simplemente voy a llegar hasta el punto 0 sobre el eje X, y si yo me tuviera que correr hasta encontrar el eje Y, me encontraría en el punto 3. Por eso ese punto es el 0,3. Podemos observar que sobre este eje estamos midiendo la parte de la temperatura y la unidad en la que estamos trabajando es en grados centígrados, mientras que en este otro eje estamos midiendo la presión de vapor de agua y la unidad es en milímetros de mercurio. Otra de las cosas que podemos observar es que el gráfico no es una línea recta, sino que tiene una forma de curva, podría ser una parábola. En este otro caso, el gráfico, sobre este eje tenemos la concentración y aparece la letra M, así que podríamos estar hablando de una concentración molar en moles, donde la letra M significaría moles por litro. En esta eje vertical tenemos la presión osmótica, y la presión osmótica en el eje horizontal vemos que dice tiempo y después aparece coma y dice mseg. Tiempo es la magnitud que estamos midiendo y la unidad en la que lo medimos es milisegundos. Mientras que en el eje vertical aparece Q, que es la carga, y aparecen esas dos letras, mc, quiere decir miliculombios. Es un submúltiplo del culombio, que el culombio es una unidad de carga. En este otro caso también estamos midiendo en el eje horizontal el tiempo, y la unidad en la que lo medimos es el milisegundos. En este lugar medimos el valor de la carga. Aquí tenemos la carga Q y las unidades son en milisegundos. En este gráfico tenemos concentración de cloruro de sodio,
porque cada vez que aparecen estos corchetes de un lado y corchetes del otro y en el interior aparece alguna sustancia química, nosotros estamos hablando de la concentración de esa sustancia que se encuentra en el interior, en este caso expresada en forma de moles por litro, expresada en forma molar. En el otro eje estamos hablando de la conductividad. Aparece una unidad que es un poco rara porque es la inversa del ohm sobre la inversa del centímetro. Así que podríamos decir 1 dividido ohm por centímetro. Esa es la conductividad. En el gráfico número 6 aparece, por un lado en el eje horizontal está apareciendo la concentración y ya no aparece una coma, sino que aparece entre paréntesis miligramo barra mililitro o miligramo por mililitro, o sea que sería una manera de expresar la concentración. Esto quiere decir que, en primer lugar, hablamos de la magnitud medida y después, entre paréntesis, ponemos la unidad que estamos usando para medir esa magnitud. Por el otro lado, acá aparece la palabra flujo, ¿sí? Aparece flujo por 10 a la menos 5, y aparece la coma, y después aparece la unidad, o sea, dice miligramos, centímetros cuadrados, segundos. En este caso, en lugar de poner la coma, pusieron un paréntesis para indicar o para denotar que la unidad de la concentración está expresada en miligramo por mililitro. Pero acá también hay otra cosa que es interesante, que es lo siguiente. Yo veo que acá aparecen pequeñas cajas con bigotes. ¿Les parece que miremos un segundo qué son las cajas y bigotes?